Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenida y bienvenido nuevamente. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación, vamos a estudiar el manejo de JDBC. ¿Están listos? Adelante. Drivers de JDBC. Vamos a revisar a continuación el tema de drivers de JDBC. Un driver es la implementación de la especificación del API de JDBC definido por Java. Como hemos comentado antes, cada proveedor de base de datos implementa una o varias versiones para que desde nuestras aplicaciones Java podamos conectarnos a sus bases de datos. La figura nos muestra cómo una aplicación Java puede conectarse a una base de datos, por ejemplo, DB2, Oracle, MySQL, Postgres, entre otras. Y también podemos observar cómo cada proveedor crea su propio driver para conectarse a su base de datos respectiva. Existen varias versiones de drivers JDBC, por lo que debemos tener en cuenta que dependiendo de la versión del JDK, es la versión que podemos utilizar del driver de JDBC. Así que normalmente, para poder utilizar la última versión del driver de JDBC de la base de datos que seleccionemos, también debemos tener la última versión o de las más recientes del JDK de Java. Vamos a revisar ahora el tema de tipo de conexiones JDBC. Como podemos observar en la figura, existen dos formas para conectarnos a una base de datos utilizando el driver de JDBC. La primera forma que se utilizó en las primeras versiones de JDBC es la opción de Driver Manager. Esta clase se encuentra en el paquete java.sql y nos permite crear una nueva conexión al apoyarnos del método class.forName. En la segunda forma, podemos utilizar el concepto de Data Source. Esta opción es la más recomendada, aunque normalmente deberemos apoyarnos de un web server o un application server como puede ser Tomcat, JBoss, Glassfish, entre otros. Una de las ventajas de utilizar el concepto de Data Source es que debido a que la configuración se hace vía JNDI, Java Naming and Directory Interface, la cual es un API de Java para el manejo de directorio de recursos, esta configuración permite que el Application Server podamos cambiar los valores de la conexión de base de datos al vuelo y sin necesidad de modificar nuestro código Java. Veremos más ejemplos de la configuración de este tipo de conexiones en cursos más avanzados. Por último, existe una tercera forma de conectarnos a la base de datos y es por medio del pool de conexiones. Este pool de conexiones es un conjunto de objetos los cuales ya tienen una conexión viva a la base de datos. Esto nos permite minimizar el costo y tiempo de creación de los objetos debido a que cada conexión a la base de datos es un proceso muy costoso, refiriéndonos a los recursos que se utiliza en el servidor cada que creamos una nueva conexión. Y por lo tanto, si ya tenemos disponibles varios objetos de conexión a la base de datos, minimizaremos los recursos y aumentaremos el performance de nuestra aplicación Java. Por último, podemos observar en la figura que normalmente una aplicación estándar hace uso de lo que es el Driver Manager y una aplicación empresarial hace uso de un Data Source. En ambos casos podemos combinar las tecnologías para utilizar un pool de conexiones y así eficientar cada uno de los procesos según la tecnología que estemos utilizando. Tipos de statements, sentencias en JDBC. La interfase statement en JDBC tiene distintos tipos. Por ejemplo, tenemos la interfase statement, la cual se utiliza para cualquier tipo de sentencia SQL, pero no hace caché del SQL ejecutado. Prepare Statement se utiliza para hacer caché del query a ejecutar, evitando la recompilación de la sentencia SQL. Y Callable Statement se utiliza para llamar a procedimientos almacenados en una base de datos. Así que la interfase Statement es la más básica de las interfaces cuando estamos trabajando con SQL y JDBC. Al ejecutar una sentencia SQL en repetidas ocasiones, un objeto statement compila en cada ocasión la consulta SQL que se ejecuta. Para ello es que podemos utilizar la interfase Prepare Statement. La interfase Prepare Statement hereda de la interfaz Statement y puede almacenar de manera precompilada una sentencia SQL.
por lo que es una opción más eficiente si es que necesitamos ejecutar una sentencia SQL en repetidas ocasiones. A su vez, también podemos especificar parámetros a ejecutar en nuestro query. Esto lo veremos en ejercicios posteriores. Y por último, la interfase Callable Statement se utiliza para mandar a llamar un procedimiento almacenado, el cual puede regresar información en forma de cursor o un tipo de dato específico o en alguna otra forma según el resultado que se necesite procesar. A continuación, vamos a crear ejemplos relacionados con la interfase Statement. Métodos de la interfase Statement en JDBC. La interfase Statement tiene varios métodos, como pueden ser el método ExecuteQuery, el cual regresa un objeto de tipo ResultSet para procesar los registros de una tabla de base de datos. También tenemos, por ejemplo, sentencias de tipo DML o DDL. DML significa Data Manipulation Language y DDL significa Data Definition Language. Y para ello podemos utilizar el método ExecuteUpdate, el cual regresa un int para indicar el número de registros u objetos de base de datos que se han modificado. Y para cualquier otro tipo de sentencia podemos utilizar el método execute, el cual regresa un tipo boolean. Así que la interfase Statement tiene varios métodos. Como hemos comentado, existen métodos para hacer un select, para ejecutar alguna instrucción DML, Data Manipulation Language, o DDL, Data Definition Language, o cualquier otra sentencia de tipo SQL. El método ExecuteQuery se utiliza para ejecutar sentencias de tipo select, y por ello el método regresa un objeto de tipo ResultSet, el cual almacena el resultado en forma de una matriz de 2 dimensiones, es decir, en renglones y columnas. Y así es como podemos procesar el resultado del query. El método ExecuteUpdate se utiliza para ejecutar sentencias de tipo DML, como son las sentencias insert, update y delete, pero también nos va a permitir ejecutar sentencias de tipo DDL, como son las sentencias de tipo createTable, truncateTable, entre otras. La función ExecuteUpdate regresa un entero, indicando el número de registros afectados como resultado de ejecutar el query deseado. Y por último, el método execute, el cual nos sirve para ejecutar cualquier tipo de sentencia SQL. Este método regresa un valor booleano, el cual indica true si el resultado es un ResultSet, esto es, si se ejecutó un select, y regresa false si se ejecutó alguna otra sentencia, como pudo haber sido un insert, update, delete o algún otro tipo de sentencia. Excepciones en JDBC. En la figura mostrada podemos observar algunas de las clases de excepciones en el API de JDBC. La clase SQLException es la más utilizada para procesar excepciones al utilizar JDBC. Existen más clases de excepciones, las cuales se encuentran en el paquete java.sql. Debido a que la clase SQLException desciende de la clase exception, estamos obligados a procesar dicha excepción por un bloque try y catch, o debemos declararla como parte de la firma del método que hace uso del API de JDBC. Poco a poco vamos a ir revisando el manejo de excepciones de JDBC, pero en los ejercicios que vamos a realizar estaremos aplicando este concepto para que nos vayamos familiarizando con el concepto de excepciones cuando estamos utilizando el API de JDBC. A continuación, vamos a crear un ejercicio para poner en práctica el manejo de JDBC.